Hermanos y hermanas, buenos días a todos. Esta verdad del hermano Heber va a hablar de. Ayer Heber dijo que el PCC va a. El sexto. El líder de la sexta generación perecerá. En ese momento fue anteayer. Fue ayer de madrugada. No hoy de madrugada. Fue ayer de madrugada. El padre enseñó. Entonces, el hermano Heber. Los detalles. A los hermanos y hermanas. Primero. Ayer a las 12 de la madrugada. No a las 12. Ayer a los 47 minutos de la madrugada. Hubo una voz que dijo: ¿presidente o primer ministro? No se sabe si este líder es el presidente del país o el primer ministro. Dijo que es el líder de la sexta generación. No se sabe si está relacionado con Hu Jintao, tal vez con alguien relacionado con Hu Jintao. Entonces, después de un momento, llegó a la 1 de la madrugada. A la 1:33 dijo: China finalmente perecerá. Perecerá por el hijo del espíritu maligno. Este hijo del espíritu maligno es el líder de la sexta generación del PCC. Ahora es la quinta generación, diciendo que él es el hijo del espíritu maligno. Ayer no lo miré en detalle. Luego, después de regresar anoche, escuché con atención sobre cuando el padre le hablaba al hermano Heber. Cuando el hermano Heber estaba grabando, dijo: esta persona es el hijo del espíritu maligno, diciendo que es el sexto del PCC. El líder de la sexta generación es el hijo del espíritu maligno. El espíritu maligno es el hijo del diablo. Significa el hijo del ángel caído. Luego dijo inmediatamente. Un minuto después dijo: ese hijo del espíritu maligno seguramente perecerá. Hablando de esa mujer llamada Fe. ¿Cómo podría tener que ver con una hermana de antes? Entre nosotros llamada Fe. Diciendo que esa mujer llamada Fe. Dicen que es el hijo del espíritu maligno. No estamos completamente seguros, porque cuando el hermano Heber estaba grabando, tal vez tenía un poco de sueño, gravemente o algo así. Heber dijo: ¿cómo es que con la de antes? Esa fe entre nosotros. Parece que está un poco vinculada con ella, o algo así. Entonces, en el Espíritu Santo, le hizo ver al hermano Heber. La hermana Zawan le preguntó a Heber: ¿recibirá ella ese tipo de vida de los hijos de la nueva tierra? Heber respondió: no, no, no. Ella seguramente perecerá. Dijo así. Entonces, el líder de la sexta generación ¿será realmente Hu Jintao? Esto no es seguro. Si lo será o no, no es seguro. Pero el padre dijo una vez: el rico presidente Hu Jintao. El padre dijo esto una vez. Así que el líder de la sexta generación, seguidamente, tiene una gran relación con Hu Jintao. Y luego dijo: él es el líder de la sexta generación. Y es el hijo del espíritu maligno. Lo que significa que seguramente perecerá. Que seguramente perecerá. Esto es, para hacernos entender que ya que seguramente perecerá, parece que este nuevo líder, sin duda es un enemigo de Dios. No pongamos nuestras esperanzas en que el nuevo líder pueda ser mejor que Xi Jinping, o que pueda apoyar el Evangelio. No esperen eso. Porque el Padre dijo claramente que es el hijo del espíritu maligno, y lo dijo 2 veces. Dijo que el PCC eventualmente será destruido. Destruido finalmente. Perecerá a manos del hijo del espíritu maligno. Este hijo del espíritu maligno es el líder de la sexta generación del PCC. La sexta, el líder de la sexta generación de China, se refiere al hijo del espíritu maligno. Así que entendemos que no debemos esperar que cuando el nuevo líder asuma el cargo en el futuro, él tenga piedad de nosotros. No lo hará. Es el hijo del espíritu maligno. Él tal vez no sea necesariamente más severo que en la era de Xi Jinping. Pero él, después de todo, es el hijo del espíritu maligno. Un enemigo de Dios. Entonces, ¿por qué el hermano Heber dijo un minuto después que ese hijo del espíritu maligno está destinado a perecer? ¿Cómo es que antes se habló de esa fe, de esa mujer? La hermana Zawan tuvo una vez un sueño que también nos pareció extraño. Este sueño era que
La hermana Zawan estaba embarazada, con una barriga muy, muy grande, a punto de dar a luz, y se escondía por todos lados, escondiéndose en muchísimos lugares, escondiéndose de un lado a otro, siendo perseguida por todas partes. Así que, huyendo de un lado a otro, pasó por 5 o 6 lugares. Y al final, en el último momento, apareció una mujer de fe, que se presentó ante ella, y de inmediato se despertó del sueño. Entonces, después de despertar del sueño, no mucho después, Zawan este sueño, la hermana Zawan este sueño, le contó antes, a aquella mujer de fe, y ella respondió así, diciéndole a la hermana Zawan, parece que dijo, definitivamente no te haré daño, o algo parecido. Ella dijo, definitivamente daré mi vida para salvarte. ¿Dijo la verdad? No era la verdad, era mentira. Ella dijo, definitivamente daré mi vida para salvarte. Antes de esto hubo un incidente, en el que se descubrió que ella había mentido. Hubo un tiempo, cuando ella estaba a punto de irse. En ese momento, parece que entre ella y la hermana Ruth pasó algo. Después, parece que de alguna manera se reconciliaron. Y entonces ella dijo algo. Ella dijo, que con la hermana Ruth eran las mejores, mejores amigas. Las mejores hermanas. Pero justo cuando decía, mejores, a los pocos días, dijo que la hermana Ruth era no sé qué. ¿Cómo la llamó? Jezabel. Insultó así a la hermana Ruth, diciendo que nuestra hermana Ruth era esa Jezabel, esa mujer promiscua, y todo tipo de cosas. Justo cuando el hermano Heber y la hermana Zawan, cuando la llamaron para aconsejarle que no se fuera, insultando así a la hermana Ruth, y constantemente atacando así a la hermana Ruth. Entonces, sobre esta mujer llamada Fe, ¿será que en el futuro verá a la hermana Zawan en sueños, huyendo constantemente en sueños, con una gran barriga de embarazada? Este bebé en la gran barriga es el bebé del Apocalipsis, refiriéndose a que este bebé se refiere al Evangelio del pueblo de Israel, nacidos a través del Evangelio, todos los hijos del pueblo de Israel, son este bebé en el vientre, este bebé de la gestación. Es este bebé en el Apocalipsis de Israel. Son todos los hijos del pueblo de Israel. Es decir, que la barriga es muy, muy grande. Lo que significa que los hijos del Israel espiritual son cada vez más, cada vez más. Por eso significa huir por todas partes. Luego, al final, aparece Fe. Y también aparece con una mujer. Respecto a lo de Fe, es muy maravilloso. Antes de conocer a los hermanos y hermanas, en el periodo en que Heber aún traducía la Biblia, un día, parece que en 2023, o en el 2022, sus ojos estaban extremadamente cansados de traducir la Biblia. Ya no podía abrirlos y le dolían mucho. Así que el hermano Heber le dijo al Padre Celestial, tu hijo va a descansar un momento. Luego le dijo al Padre Celestial, Padre Celestial, Padre, tu hijo le ruega al Padre Celestial, que le permita a tu hijo, mientras duerme, conocer la revelación que el Padre Celestial le da. Le ruego al Padre que le diga a su hijo, para que su hijo pueda saberlo. Le ruego al Padre que le revele a su hijo en sueños. Entonces se durmió. Después de dormirse, soñó que el hermano Heber estaba en el sendero del campo, caminando junto al campo, caminando por el sendero del campo. Y en el campo, dentro del campo, los brotes de arroz crecían muy bien. Los brotes de arroz crecían extremadamente bien. Pero allí, en el sendero del campo, había algunas serpientes escondidas en el sendero. Entonces el hermano Heber usó una vara de madera, para golpear constantemente a las serpientes, golpeando la hierba. Las serpientes estaban escondidas en la hierba del sendero. Después de golpearlas, todas las serpientes huyeron. Luego, había una serpiente muy pequeña, que asomó una cabeza muy pequeña, una cabeza del tamaño de un palillo. El tamaño de la serpiente era solo del tamaño de un palillo. Su cabeza era solo del tamaño de la punta de un palillo. A Heber no le importó mucho. Luego, poco a poco, fue asomando la cabeza, haciéndose cada vez más grande, más grande. Y se dio cuenta de que, aunque su cabeza era solo del tamaño de la punta de un palillo, su cuerpo se hacía cada vez más grande, tal vez de este tamaño, tal vez un poco más grande que una pelota de tenis de mesa. Y luego, gradualmente, cuando se hizo más grande, Heber inmediatamente usó la vara de madera, para seguir golpeándola, y ésta se volvió a esconder en la hierba. Inmediatamente se despertó del sueño. Este sueño fue cuando Heber le pidió al Padre Celestial, rogándole al Padre que le permitirá a su hijo saber las cosas del futuro. Así que en el sueño se le reveló de esta manera. En ese momento, el hermano Heber registró este suceso, y más tarde, los hermanos y hermanas también lo convirtieron en una canción. Así que Heber también, en ese momento, no consideró que fuera un sueño muy importante, porque decía que la serpiente, el hermano Heber a menudo soñaba con serpientes. El significado de este sueño es que hay personas que pertenecen a Satanás, escondidas en medio de Israel. Más tarde, cuando Sinsin estaba a punto de irse,
El hermano Heber, en su sueño, soñó con aquella misma serpiente, que se escondía en el sendero del campo, con la cabeza muy pequeña, y el cuerpo muy grande. Ahora se había vuelto más grande, justo el año pasado, en el par de días antes de que Sin Sin se fuera. La cabeza ya era de ese tamaño. Y luego, pero, su cuerpo era enorme como el de una tortuga. La cabeza era solo de ese tamaño. Pero el cuerpo era tal vez de este tamaño, de este tamaño. La cabeza era grande. Y luego el cuerpo se hacía cada vez más grande, cada vez más grande. La parte del vientre era tal vez de este tamaño. Entonces mordió. La mano del hermano Heber. También mordió. El hermano Heber le agarró la cabeza. Y mordió este dedo del hermano Heber. Esta parte de la palma de Heber. Heber dijo que no pasaba nada, que no era venenosa, pero Heber le agarró fuertemente la cabeza. Cuando Heber le agarraba la cabeza, no podía matarla, porque no tenía ningún arma en la mano. En ese momento, llegó la hermana menor del hermano Heber, y sacó un cuchillo de cocina. Entonces Heber le agarró fuertemente la cabeza, y la hermana menor le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza. Así, su cabeza se separó del cuerpo. Y esta gran serpiente murió. Justo ese día, Sin Sin nos atacó. Después, se despertó del sueño. ¿Y qué significa esto? Significa que, dado que la hermana Zawan soñó en su sueño, que daba a luz, y antes de dar a luz, se escondía por todas partes con su gran vientre, escondiéndose de un lado a otro, se refiere a que, el Israel espiritual, se esconde de un lado a otro, por causa del Evangelio, lo que significa huir como refugiados por todas partes. Y al final, apareció una mujer de Sin Sin. Y entonces el sueño se despertó de inmediato. Pero la hermana Zawan tampoco sabía qué significaba. Pero después de contarle este asunto a Sin Sin dijo: daré mi vida por salvarte. Ella dijo esto, pero descubrimos que ella, a menudo, no decía la verdad. Más tarde también descubrimos que ella era enemiga de Dios. El que le cortáramos la cabeza está relacionado con esto. Entonces, ya que, ayer el hermano Heber dijo que, el líder de la sexta generación, dijo que el líder de la sexta generación sería el hijo del espíritu maligno. El hijo de perdición. Y luego, también está relacionado con Sin Sin. Esto también nos resulta difícil de asegurar por completo. Si es verdad, dado que el hijo que esperaba la hermana Zawan, antes no lo comprendíamos por completo, ahora lo que entendemos es, que los hijos de la nación del Israel espiritual, al final aparecerá una mujer de Sin Sin. Entonces es posible que esté relacionado con que ellos nos perseguirán en el futuro. En cuanto a Sin Sin en ese momento, tampoco sabíamos cómo sería, pero para los hijos del reino, al final tiene una gran relación con ella. Tal vez en el futuro, nuestra persecución también esté relacionada con ella. Pero estos somos nosotros, relatando sobre el líder de la sexta generación. El PCC será destruido. Solo que acerca de, antes del líder de la sexta generación. El padre dijo estas palabras, dicho media hora antes, cantando una canción que decía: Jehová ciertamente entre todas las naciones. Se vengará, se vengará, se vengará, se vengará. Es decir, Jehová Dios se vengará. ¿Y por quién se vengará? Se vengará por los hijos de Israel. Es decir, los hijos de Israel serán asesinados. Muchos serán asesinados, y por eso se vengará. Entonces, dicho esto, en el tiempo del líder de la sexta generación del PCC, el PCC será destruido. Pero nosotros en este momento también seremos muy perseguidos, también muy grande, porque en ese momento, parece que el Evangelio está a punto de estallar. Es decir, durante la sexta generación de líderes estallará grandemente. Es posible que el líder de la sexta generación gobierne 4 o 5 años o un poco más. Es durante este periodo que el Evangelio del reino de Israel tendrá un gran estallido. Todas las naciones y tribus comenzarán a creer en el Evangelio. Ha llegado el momento de creer en el hermano Heber, porque dentro de un momento, el hermano Heber hablará de lo que el Padre Celestial le dijo a Heber anoche, diciendo, es decir, la noche anterior, que noviembre será. Se obtendrán muchos, muchos hijos nacidos del Espíritu Santo. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.